Bueno, Mario, gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo de Buenos Aires. Estamos hablando para consultar un poco, sabiendo todo lo que has pasado a lo largo de tu carrera como futbolista, hoy por hoy como entrenador. Quiero saber, bueno, cómo es un día en tu vida, tanto dentro del fútbol como fuera de él. Bueno, generalmente el día ocurre ocupado de fútbol, esté en actividad o no. Es lo que hemos hecho toda la vida y por lo general es lo que nos estemos trabajando o no que nos lleva el mayor tiempo y lo que más nos ocupa, ¿no? Sí, sabemos que sos un amante, un apasionado por el fútbol, que siempre tratás de seguirlo, ya sea trabajando o no. Bueno, lo hemos visto en redes sociales, inclusive estás muy atento justamente a esto. ¿Cómo ves hoy por hoy el fútbol aquí en Argentina? Y bueno, ¿qué cambios encontrás tal vez al de tu época, ya sea en el juego o también, bueno, en organización de los clubes, de la AFA? Sí, en realidad son muchas preguntas. Lo de AFA, sin duda que en este momento tiene tiene por delante una decisión histórica por tomar, que es la de la designación del nuevo entrenador de la selección argentina. Uh-huh. Yo creo que los últimos tiempos de AFA no han sido de los mejores, se ha dado muchas ventajas a este respecto, sobre todo en la categoría de los juveniles, que es lo que más tiempo se tarda en reparar. Y bueno, hoy por hoy está la importancia de la decisión de nombrar quién va a ser el que va a llevar los nuevos destinos de la selección nacional. Respecto de los clubes, está todo más o menos, como siempre, es decir, algunos están bien, otros más o menos. No se termina nunca de finalizar con una crisis en el fútbol argentino. Y bueno, que todo este tipo de cosas lleva a que hoy todavía estemos con partidos que se juegan a puerta cerrada, que el público visitante no puede ir. Yo creo que son todas asignaturas pendientes que la conducción de AFA tendrá que ir solucionando, que se han perdido los últimos años, ¿no? Sí. Sí, seguro que sí. A ver, para analizar un poco más sobre el juego y después obviamente vamos a hablar de estos temas también y claramente el clásico rosarino va a ser uno de ellos. Sabemos lo que ha sido tu carrera como futbolista, tu posición, que hoy por hoy muy pocos jugadores se destacan en esa posición en el fútbol en Argentina sobre todo. ¿Vos encontrás, sabiendo lo mucho que te gusta analizar el fútbol, encontrás algún jugador en Argentina que pueda cumplir con ese rol de clásico 10 hoy por hoy? Sí, por momentos lo que ocurre es que los que aparecen se ven poco, porque al no haber tanto aparecen y se van, y uno al poco tiempo los olvida porque deja de verlos. Y bueno, yo creo que si vos me preguntás un número 10 típico, parecido al de nuestra época que podemos ver hoy, el primero que se me viene es el Chico Quintero de River, Ajá. el colombiano. Yo creo que es un jugador muy parecido a la forma en que jugábamos nosotros allá por los 70. Y bueno, por el hecho de ser zurdo por ahí, es donde uno más lo relaciona con su parecido, ¿no? Pero yo creo que aparecer siguen apareciendo. Lo que ocurre es que, como te decía anteriormente, se van. Uh-huh, sí. Bueno, y esto de que se van, está claro, ¿no? De que el fútbol argentino está exportando juveniles de gran cantidad en estos últimos años. Y hablando un poco de Newell's, que vos conocés muy bien la institución, tal vez en estos últimos años no ha concretado tantas ventas como hacía Rosario Central, sobre todo en esa posición, ¿no? No sé si son 10 clásicos, pero Lo Celso y Servi se fueron hace muy poco y ocupaban una posición similar. ¿Sentís que tal vez hay un déficit o algo que Newell's no está pudiendo aprovechar
en su cantera y Rosario Central sí? Sí, por ahí se pueden dar circunstancias. Vos sabés que hay épocas en que un equipo se especializa en sacar buenos arqueros, Claro. hay otra que un equipo se especializa en sacar muy buenos centrodelanteros, goleadores. Y bueno, yo creo que son rachas que se van dando. En este momento sí, el fútbol, sobre todo el de Newell's, no es un fútbol muy exportador. Generalmente lo último que se ha exportado han sido jugadores jóvenes, no sé si por una situación económica o qué, con mucho futuro. Sí. Como el arquero Stein, que está en Defensa y Justicia, o Martínez, que era un joven marcador central, el Chico Escobar, que se llevó Martino al Atlante. Después había un lateral izquierdo muy jovencito también que se fue al Columbus Crew. Sí. Yo creo que son jugadores que se van de los clubes todavía sin que la gente le haya visto demasiado recorrido, ¿no? Bueno, a ver, repasando ahora sí parte de tu carrera, sabemos que has arrancado a los 19 años, o por lo menos que has debutado a esa edad en Unión de Santa Fe. No se te menciona tanto tal vez eso, más bien se te recuerda por Newell's y por Boca en lo futbolístico, pero apelando a eso, a tu memoria en tu juventud, ¿qué te acordás de esos primeros días en Unión y bueno, qué tan importante fue para vos a tu corta edad haber logrado el ascenso? Bueno, lógicamente que el tiempo de Unión, lo que ocurre es que las distancias eran respecto de Buenos Aires más grandes antes, ¿no? Las informaciones llegaban menos, los jugadores del interior eran prácticamente desconocidos. Cuando yo pasé a Newell's Old Boys en el año 70, yo hacía 4 años Claro. que venía jugando en la primera de Unión, cuando debuté en el año 66. Sí. Y en Unión, a pesar de la corta edad y el poco tiempo, logré 2 ascensos. Es decir, nosotros ascendimos en el año 66 con Washington Echamendi, el uruguayo, como técnico que me hizo debutar, y después descendimos en el 67 y volvimos a ganar el ascenso en el año 68. Correcto. Ahí en Unión estuve hasta el 69 y bueno, ya a partir del 70 lo que es más conocido, la trayectoria Newell's, ¿no? Y ese momento de tu venta a Newell's, ¿cuánto crees que cambió tu vida cuando decidiste firmar por la Lepra sin saber obviamente todo lo que iba a venir después? Bueno, es una posibilidad que se dio. Uno siempre todo este tipo de cosas la toma como un progreso en su carrera futbolística. Y bueno, gracias a Dios las cosas de Newell's me salieron bien desde el primer día. Como que no hubiese necesitado periodo de adaptación ni nada. Claro. Las cosas me salieron bien de entrada. Y bueno, tuve la suerte de jugar ahí durante 7 temporadas y media hasta que me convocan, ¿no? ¿Y en qué crees que has crecido más en esos años que jugaste en Newell's, en esas temporadas, más allá de los resultados deportivos, en lo personal y en lo profesional, en qué crees que avanzaste para que se te pudiera dar ese traspaso a Boca más adelante? Y porque yo creo que en cierta forma el equipo por ahí era a lo mejor más competitivo. Ajá. Estaba más cerca de pelear un campeonato, entonces lógicamente todas estas cosas traen una recarga en el nombre, ¿no? Los equipos que hacen buenas campañas, los jugadores que integran ese equipo trascienden siempre mucho más. Y ahí lo que se puede haber dado por aquella época es que a lo mejor las distancias que habían entre los equipos de Santa Fe y de Rosario era bastante grande. Y bueno, ahí en Newell's Old Boys pudimos lograr la posibilidad de salir campeón en el 74, de jugar una Copa Libertadores en el año 75. Y bueno, son todas cosas que a uno le hacen lograr una trascendencia, ¿no? Y de ese 1974 que mencionabas, del 2 de junio, ¿qué es lo que más te acordás? Has hablado un montón de veces, ¿no? de ese zurdazo, de que no estabas acostumbrado a pegarle fuerte a la pelota y sin embargo, bueno, fue un zurdazo histórico, sigue siendo un zurdazo histórico,
pero ¿cuáles son las imágenes que más se te cruzan por la cabeza? Sí, yo más que nada yo creo que era como una necesidad que teníamos, Newell's, de salir campeón. Ujú. Rosario Central ya a esa altura había logrado 2 campeonatos, Sí. nosotros no teníamos ninguno y era hora de darle la alegría a la gente de Newell's de tener su primer campeonato. Habíamos estado cerca en años anteriores, no lo habíamos podido lograr, y bueno, en esta oportunidad se pudo dar, logramos ese primer campeonato y bueno, gracias a eso fue como que se marcó un camino, porque después vinieron muchos campeonatos más, vinieron el campeonato de Judica, los de Bielsa, el de Gallego, el de Martino. Yo creo que ahí se marcó como un camino, ¿no? Como que se rompió el hielo. Y a ver, cuando te toca llegar a Boca, que lo decíamos hace minutos, obviamente ya es una historia conocida, todo lo que has podido conseguir y lo que ha podido conseguir ese equipo histórico. ¿Qué es lo que más disfrutaste tal vez en esos años como jugador? Porque después obviamente te ha tocado dirigir. Y bueno, ¿cómo se vivía el mundo Boca desde adentro? Bueno, lógicamente que era un año que después iba a pasar a ser trascendental en la historia de Boca. Fueron los años que se obtuvieron los primeros logros internacionales más importantes de la historia del club, como la Copa Libertadores y la Intercontinental. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte somos unos agraciados de haber podido formar parte de ese logro tan importante, ¿no? Bueno, y a ver, con respecto al Boca de Lorenzo que decíamos, ¿qué tenía ese equipo que parecía invencible acá, afuera, como lo decías vos recién? ¿Por qué crees que ganó todo y bueno, qué enseñanzas te ha dejado el Toto a lo largo de tu paso por Boca? Bueno, yo creo que fue un equipo que estaba compenetrado en cuáles eran los objetivos, con un técnico que lo había marcado claro desde el primer día a cada uno de los jugadores que había llevado. Era un desafío muy importante y bueno, él nos llevó a todos de distintos lados, más un buen grupo de jugadores que habían quedado de los años anteriores, que eran la base ahí de Boca. Uh-huh. Y bueno, todos bajo su mando, bajo su tutela, pudimos ir sorteando campeonatos, se ganaron los dos del 76, yo estuve presente en el segundo, en el Nacional, se ganó la Libertadores del 77, se volvió a ganar la del 78, el campeonato local del 78 se peleó hasta la última fecha y se perdió en la última fecha a manos de Quilmes. Se ganó la Intercontinental en el 79, otra vez se peleó la final de Copa Libertadores y se quedó en manos de Olimpia, y fueron años de mucha gloria y de mucho buen recuerdo para el hincha de Boca de aquella época. Y a ver, ¿crees que, bueno, Boca ahora está en semifinales, obviamente, muy cerca de dar un paso muy importante hacia una nueva final de Libertadores? Y siempre a Boca se le atribuye la palabra mística, ¿no? Sobre todo en instancias como estas de Libertadores, de finales. ¿Crees que esa palabra, esa definición es gracias en parte a lo que ha logrado el Boca del que vos formaste parte, el Boca también de los años 2000 con Bianchi y bueno, cuánto pesa tal vez el hecho de jugar en la Bombonera para Boca y para el rival tal vez? Sí, lo que ocurre es que esto es algo que viene más allá, viene de épocas anteriores a la nuestra. Ajá. Lo que ese equipo puede haber ratificado, que era un equipo con esa mística copera, como lo ratificó el Boca de Bianchi también. Pero eran equipos característicos, que la gente de Boca se sentía muy identificada. Hoy estamos a puerta de terminar una llave de semifinal y pasar a jugar nuevamente una final de Copa Libertadores, y un equipo que en estas últimas instancias se está pareciendo un poco a aquellos, porque no hace a lo mejor un fútbol tan vistoso, pero está haciendo un fútbol muy práctico y muy efectivo. Uh-huh. Bueno, siguiendo con la línea de tu carrera, sabemos que después te ha tocado ir a Argentinos Juniors, tuviste un nuevo paso por Boca después de
de la ida de Maradona y bueno, el final de tu carrera llegó obviamente en Huracán. Bueno, ¿qué sentiste en ese momento que tuviste que colgar los botines? ¿Cuál fue el motivo principal tal vez de tu decisión y por qué lo hiciste en Huracán? Bueno, yo estaba cumpliendo cerca de 35 años, había sido operado de las rodillas, Ajá. Me habían traído bastante problemas, no eran operaciones que hoy día serían complicadas porque era el menisco, pero en aquel tiempo era una complicación, llevaba bastante tiempo de recuperación, me tocaron las dos de grande, a los 30 y pico de años y la verdad no, si bien así físicamente estaba bien, no me sentía pleno de las piernas y bueno, ya con 35 años preferí ya abandonar la carrera y dedicarme a esto de la dirección técnica, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde fuiste más feliz dentro de una cancha? ¿En qué sentido? ¿Y dónde la pasaste mejor? ¿Dónde tenés mejores recuerdos? No solamente por títulos, sino por vivencias personales, por buenos planteles que se hayan armado. Bueno, lógicamente que a nosotros hoy día a veces nos preguntan cómo nos gustaba más si estar adentro de la línea de cal o fuera de la línea de cal. Sí. Y yo digo siempre dentro. Yo creo que el ser futbolista es una profesión hermosa, es algo que no tiene comparación y es lo que todos querríamos volver a hacer. Si uno tuviese una nueva vida, lógicamente que volvería a elegir ser jugador de fútbol y no solamente ser jugador de fútbol, sino volver a jugar en los mismos clubes que jugué y dirigir los mismos clubes que he dirigido siendo director técnico. Estoy muy conforme con todo lo que me ha sucedido en mi carrera. Bueno, es muy bueno saberlo, Marito, eso. Y con respecto al inicio de tu carrera como entrenador, también sabemos que fue justamente en Boca. Y en ese entonces, a ver, el tema de las presiones me interesa saber, porque vos hablabas de desafíos recién, pero las presiones de dirigir a Boca eran las mismas que se sentían tal vez que cuando te tocaba jugar en Boca justamente dentro de la cancha o eran mayores. Sí, lo que pasa es que la presión entre los jugadores se reparten. Uh-huh. Es decir, vos perdés un partido y la culpa está entre los 11, por ahí. Cuando sos director técnico, sos el que lleva la mayor responsabilidad, por más que no haya tocado una pelota. Claro. Pero generalmente las presiones caen sobre la cabeza del entrenador. Y bueno, uno a través de toda la carrera ha entrenado el estrés y por eso es que lo lleva a veces adelante, pero sin ninguna duda que las presiones existieron antes y existen ahora. Lo que ocurre es que ahora puede haber un poco más de, ¿cómo podría decirte?, de exposición. Uh-huh. Todo se sabe más, todo se conoce más, todo llega más, pero más allá de esa exposición, las presiones existían igual, sí. Uh-huh. Y a ver, cuando se habla de entrenadores, muchas veces se establece una comparación, primero entre Guillermo y Gallardo, obviamente, al ser los entrenadores de los clubes más grandes tal vez del fútbol argentino. Los dos han ganado de todo. Y también algunos establecen comparaciones entre Gallardo y Bianchi, más que nada porque Gallardo ha ganado cosas importantes a nivel internacional. Primero, bueno, ¿cómo lo ves a Guillermo? Y después también lo mismo con Gallardo. ¿Crees que es, como se dice, el mejor entrenador tal vez de la historia de River? Mira, yo a Guillermo lo veo bien. Está manejando el timón del plantel bastante bien. Uh-huh. A lo mejor no se le da todavía el reconocimiento que realmente tiene, uh-huh. Pero yo creo que está haciendo las cosas bien. Ganó 2 campeonatos ya desde que está en Boca, dirigió Lanús en su primera experiencia y salió campeón de la Sudamericana, que no es poco. Sí. Yo creo que tiene su pergamino. Respecto de lo de Gallardo, mucho no lo conozco, pero lógicamente que el trabajo que está haciendo es bueno
porque le ha vuelto a dar títulos a River que en los últimos años había perdido, ¿no? Seguro que sí. Y con respecto a tu paso después por Newell's, obviamente has tenido clubes en el medio, pero te ha tocado llegar a Newell's, dirigirlo, y dirigir a grandes futbolistas también en esa época, que, bueno, no sé si es por casualidad o causalidad, pero Heinz, Samuel y Marioni, por ejemplo, los tres después terminaron siendo entrenadores, o lo son. Samuel tal vez más como ayudante, pero está metido en la materia. ¿Cuánto crees que has influenciado, ya sea a ellos tres o a todos los jugadores que has dirigido a lo largo de tu carrera? ¿Qué chip tal vez le metiste en la cabeza con esta identidad tuya como futbolista que después la trasladaste atrás de la línea de cal, digamos? Sí, no, bueno, hoy día entrenadores de los que yo estuve dirigiendo son casi todos. Sí. Ese equipo de Newell hoy día están entrenando Raggio, Berti, Boda, Heinze, Samuel, está Gabrich, Marioni, bueno, Guiñazú está jugando todavía. Pero sí, yo creo que uno en su época de jugador toma de los técnicos todo lo que viene, es decir, para tomarlo y quedárselo o para descartar. Y yo creo que ellos habrán hecho de lo mío lo mismo, es decir, lo mismo que hice yo de otros que tuve. Tomé lo que me parecía que me podía servir y deseché lo que digo, no, esto a mí no me serviría. Y bueno, yo creo que la cosa siempre pasa un poco por ahí, ¿no? ¿Y de quién tomaste más vos cuando estabas como jugador? Bueno, yo tuve muy buenos técnicos a través de mi carrera, gracias a Dios, y bueno, Flaco Menotti, sí. Yo tengo un respeto enorme por él. Yo lo conocí cuando él recién era muy joven, yo era jovencito también, recién llegaba a Newell, cuando él estaba de ayudante de Gitano Juárez, después lo tuve en la selección, un técnico de los mejores del mundo, sin ninguna duda. Después lo tuve a Lorenzo, que es también un técnico de primerísimo nivel. Y bueno, después me tocó trabajar con Bielsa, me tocó trabajar con Alfredo Di Stéfano, con el zurdo López, y sin ninguna duda que son técnicos que han dejado lo suyo también, ¿no? Sí, tremendos nombres, la verdad. Y a ver, con respecto a tu paso por el fútbol de México, que también es un fútbol vistoso, del que todas las veces que podemos hablar con jugadores, con entrenadores y con gente que pasó por ahí, siempre te dejan algo, se sabe que es un fútbol que bueno, del que se puede aprender un montón. Más allá de los resultados deportivos en Atlas y en Querétaro, ¿cuánto disfrutaste de esa experiencia? Bien, bien, yo creo que el fútbol mexicano es un fútbol que a cualquiera le encanta ir, es un fútbol muy competitivo, sí. Donde por lo general los entrenadores tienen todo, hay buena logística, hay buenos campos de entrenamiento, hay buenos campos de los estadios donde se juegan los partidos son todos excelentes. Y bueno, yo las tres experiencias que tuve, la de Querétaro, la de Atlas y la de Pachuca, realmente fueron inigualables. Gracias a Dios se me recuerda mucho y muy bien. Y bueno, uno siempre aspira el hecho de poder volver, aunque sea en otra función, el día de mañana, ¿no? Y a ver, con respecto a tu paso por el fútbol de Honduras, que hasta hace poquito estuviste y por lo que hablamos seguís esperando alguna posibilidad de trabajo, ya sea ahí o en otros lados, ¿qué es lo que más destacás de ese fútbol? Porque no es un fútbol habitual para el entrenador o el futbolista argentino y sin embargo vos estuviste un montón de tiempo. Sí, es un fútbol, el fútbol centroamericano es un fútbol que está en crecimiento, sí. Están un poco limitados por la razón económica de los países, ¿no? Yo creo que ahí en la CONCACAF están dos potencias que marcan la diferencia, que son México y el fútbol mexicano y la MLS, que es el fútbol de Estados Unidos. Y después, bueno, un escalón más abajo,
aunque hay que competir con ellos, están los centroamericanos. Ahora Costa Rica está un poquito más consolidado, sí, y después están siempre peleando por un lugar para ir al Mundial entre Honduras, Guatemala, El Salvador y las islas. Y bueno, es un fútbol que le cuesta crecer por el tema económico, que vos competís con ellos por la CONCACAF en las copas internacionales, de los campeones de liga, y mientras jugás entre centroamericanos está más o menos la cosa pareja, pero ya cuando pasás de ronda y vas a competir contra los mexicanos, los norteamericanos, hay una diferencia, ¿no?, un poquito mayor, ¿no? Uh-huh. Y a ver, hablando de ese fútbol, del de México, por ejemplo, que lo mencionabas, y volviendo un poco atrás, que lo mencionabas al Tata Martino, por ejemplo, sabiendo una gran relación que tienen ustedes o que han tenido a lo largo de sus trayectorias, bueno, está muy cerca de dirigir a México, por lo que se dice, cuando se confirma su salida del fútbol de la MLS. ¿Qué crees que le puede aportar él con su experiencia, con su sabiduría, sabiendo también lo muy bueno que ha hecho a lo largo de su trayectoria, ya sea en Newell's, en Barcelona o en la selección? Bueno, yo creo que le puede aportar mucho, porque va a encontrar la gran mayoría de jugadores que se adaptan a esa forma de jugar que tiene él. Ajá. El jugador mexicano del medio de la cancha hacia adelante es un jugador con mucho desequilibrio propio, con buen remate, con mucha habilidad, con mucha velocidad, y por la característica que tiene el Tata Martino, yo creo que ahí va a tener del medio de la cancha hacia adelante muchos volantes y delanteros de características muy similares a las que puede obtener en otras partes del mundo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marito, lo último que te pregunto, y obviamente un agradecido por tu tiempo y por tus palabras. Sabemos que se viene dentro de poco un clásico de Rosario, que seguramente vas a estar atento a él. En el 71 te tocó vivirlo de Poi, en el 74 lo tuyo. También has jugado un duelo histórico por Copa Argentina entre Newell's y Central. Y ahora se va a jugar en Sarandí, lejos de Rosario, y a puertas cerradas. ¿Cómo ves este tipo de determinaciones? El tema de la violencia en el fútbol, ¿qué tanto ha crecido a lo que recordás vos? Bueno, esto es lo que yo te acababa de decir. Yo creo que no. El clásico rosarino es de Rosario, tendría que ser de una cancha de Rosario, y si esta reglamentación dice que tiene que jugarse en cancha neutral, se tendría que haber jugado en otro lugar, con público yendo y viniendo. Lógicamente que esto tampoco lo hicieron porque se les ocurrió. Uh-huh. Seguramente los últimos hechos ocurridos en los clásicos rosarinos ha colaborado también para que se haya tomado esta determinación. Pero sí, lo que quiero llegar a decir es de que no me gusta para nada que un clásico rosarino se tenga que jugar a puerta cerrada. Es lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol, es jugar un partido clásico o decisivo por una clasificación sin público. Y yo creo que que sirva para hacer un mea culpa hacia adentro todos, y tratar de que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir más. Pero lógicamente que, como no le gustará a los técnicos, a los jugadores, ni a nadie, a mí tampoco me gusta que se juegue un clásico rosarino de esta manera. Uh-huh. Y por el presente de los equipos, que no es bueno de Newell's ni de Central, ¿ves algún favorito o crees que va a ser difícil la definición? Hace un tiempo te podría haber dado por ahí favorito, porque Rosario Central había arrancado muy bien, pero ahora ha caído ahí en una medianía. Newell's anda en esos altibajos, una de cal y una de arena. Es muy difícil poder pensar qué es lo que puede pasar el jueves, sin ninguna duda, porque no. Yo creo que los dos no han tenido en este comienzo del campeonato la regularidad que se podría haber tenido a esta altura ya, ¿no? Uh-huh. Mario, un abrazo grande, gracias por tu tiempo y bueno, que sigas bien. Bueno, un saludo grande para vos, que sigas bien.